Pocos casos han atraído una oleada de atención pública tan notoria como el caso de La Manada y la polémica sentencia que los absolvió del cargo de violación. Muchos, indignados por ello, se lanzaron a las calles en protesta, sin saber que todo siguió al pie de la letra un guión oculto y predeterminado. ¿De qué guión se trata? Eso es lo que te proponemos desvelar en este programa de Blog Prophecy. Desde que inicias a estudiar el caso, empezarás a encontrar una clave que impregna todo lo sucedido. Sospechosamente, los hitos del caso se relacionan de manera directa con lo animal. Hagamos un repaso breve. Los acontecimientos se desarrollaron igual que un apareamiento con varios machos rodeando a una hembra, como ocurre, por ejemplo, con los delfines. El caso tuvo lugar durante unos Sanfermines, evento relacionado con lo animal, los toros. Los condenados publicaron los vídeos de sus actos, presumiendo como animales de la hembra que habían obtenido. Post facto, los condenados le robaron el móvil a la denunciante y la dejaron tirada en la calle, igual que algunos animales machos dejan a las hembras en mitad del campo después de la cópula. Se cometió una animalada extrañísima, revelando los datos de la denunciante al público de manera indiscriminada. Un profesor se pone a decir animaladas machistas sobre el caso, acusando a la demandante de mentir, en base a suposiciones, simplemente por lo que ese profesor se imagina de la denunciante, sin haber siquiera visto el vídeo, admitidamente. Ese mismo profesor es conocido por decir esa misma línea de animaladas en sus clases. Detectar esa línea que va hacia lo animal empieza a dar cierta lógica a otros sucesos del mismo caso, que confluyeron a la vez de manera sumamente indicativa e inquietante. Lo primero que hace uno de los integrantes de la manada al entrar en la cárcel es pelearse contra otro preso, a punto tal que tiene que llevarlo a un módulo aparte. Y lo raro es que el preso contra el que se peleó es también un acusado de violencia sexual. O sea, ¿qué refleja ese conflicto tan extraño? El comportamiento típico de un animal que no se reconoce en su reflejo. Decimos que un animal está más lejos de mostrar y conmensurar cierto grado de inteligencia cuando no es capaz de reconocer su reflejo. Se asusta a sí mismo, piensa que el reflejo es algo externo a sí, pretende pelear contra ese reflejo. Algo de afuera le espejeó al integrante de la manada lo mismo que él también cometió. Y su solución ante eso es luchar contra dicho reflejo. Trata de romper el espejo, lo cual es más y más muestra de comportamiento animal. La otra cara de la moneda la actúan los que salen a la calle a manifestarse. Primero exigen dimisiones a tutiplén, de tal juez, de tal político, lo cual es el mismo grado de animalada que si un médico se pusiera a amputar miembros de un paciente en cuanto detecta que dicho paciente está enfermo. Es más, los mismos manifestantes se convierten en animales. Solo hace falta ver las fotos para comprobarlo. La cuestión es tan inquietante que esas mismas personas que se quejan de la manada terminan por nombrarse a sí mismas la manada, lo cual es tan grotesco como que hay una manifestación en las calles en contra de la corrupción política y las pancartas digan los corruptos somos nosotros. Todos esos indicios, a su vez, nos permiten entrar en un siguiente nivel, más íntimo, de realidad, cercano a su matriz oculta. Y es que los condenados, en efecto, tienen un nombre colectivo de carácter animal, la manada. De pequeños, ellos se referían a sí mismos como lobitos, o sea, animales. Sin embargo, todos esos nombres están en el caso desde mucho antes de que se plasmara lo sucedido. Ese estrato de palabras no solo anticipó lo que ocurriría, sino que lo determinó, tal cual lo devela
el psicoanálisis, las Biblias, las culturas originarias. Toda iniciación pone el logos, la palabra, en el centro del universo. Y una vía de acceso al logos es el mito como lugar generador de la realidad. Antes de llegar al núcleo más íntimo del caso, necesitamos escuchar el siguiente vídeo, cortesía de los informativos de La Sexta, y entonces tendremos todo el material necesario para desocultar el caso. No fue una agresión sexual, sino un abuso. Para el tribunal no hubo violencia ni intimidación en lo que ocurrió esa noche del 6 de julio de 2016. Tras 10 horas bebiendo y de fiesta en los Sanfermines, los 5 miembros de la manada llegaron a la plaza del Castillo de Pamplona. A las 2:50 de la madrugada, una cámara de seguridad les graba, justo en el momento que conocen a su víctima. Una chica de Madrid universitaria que tenía 18 años. Lo único que ha trascendido de ella, más allá de una inicial, C. Empezamos a hablar con cachondeos, con bromas varias, todo muy bien, ella flipando con nosotros, que éramos sevillanos. Después ella les dijo que se iba a dormir al coche y ellos se ofrecieron a acompañarla. Pero antes se pararon en el Hotel Europa, donde pidieron una habitación para mantener relaciones sexuales, algo que ella no escuchó. Como no había habitaciones disponibles, siguieron caminando. Uno de ellos comienza a cogerle la cadera, ella se siente incómoda y decide girar hacia la calle Paulino Caballero. Una cámara de una sucursal bancaria les graba, ahí les ven. Es entonces cuando ven un portal, el número 5 de esta calle, el lugar donde pasó todo. Ella se está besando con Ángel Boza en la puerta, cuando uno de ellos les dice que entren. José Ángel Prenda, desde la puerta de acceso al portal que mantenía abierta, dijo: vamos, vamos. En ese momento Ángel Boza, quien le había dado la mano para besarse, tiró de ella y ahí cogiéndole la otra mano a Alfonso Jesús Cabezuelo. Ambos la apremiaron a entrar en el portal tirando de la denunciante, que de esa guisa entró en el recinto de modo súbito y repentino, sin violencia. Le dijeron que se callase y la llevaron hasta este rincón de apenas 3 metros cuadrados, sin salida, en la que la joven tenía a los 5 hombres rodeándola y que, según la sentencia, se sintió, quitaron la ropa y todos abusaron sexualmente de ella mientras lo grababan en vídeo. La víctima, según dice la sentencia, sintió un intenso agobio y desasosiego que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad. Los procesados conocieron y aprovecharon la situación de la denunciante para realizar con ella diversos actos de naturaleza sexual, con ánimo de libidinoso, actuando de común acuerdo. Cuando terminaron, los 5 condenados abandonaron el lugar, la dejaron sola y les robaron el móvil. Ella se vistió y salió a la calle. Quería llamar a su amigo, pero no tenía el teléfono y comenzó a llorar. Se sentó en este banco y una pareja que la vio llamó al 112. Fue trasladada al hospital donde se comprobó que sufría lesiones. Ellos se fueron a dormir a otro portal. Pues bien, con los datos que ya hemos recorrido, ¿es posible encontrar algún mito en la historia de la humanidad donde lo animal se encontrara con una mujer y ahí sucediera algo de carácter sexual, que no quedara muy claro si fue abuso, si no lo fue, si fue violación, si fue algo a lo que se accedió o qué exactamente fue? Sí, lo hay. El mismo mito que pasmosamente nos mostró el vídeo. Todos lo vimos, pero nadie lo vio. ¿Por qué? Porque solamente es posible detectarlo desde un método que enseñe rigurosamente a mirar hacia ahí. ¿Hacia dónde? Hacia el mito. En ese caso, el mito de Europa. Por eso alrededor de ese hotel del mismo nombre, giró todo de manera tan extraña. Ahora solo hay que encontrar las confirmaciones en los hechos, porque las confirmaciones surgen solas. Vamos a ir leyendo extractos del mito y contrastándolos con los hechos en lo real. Europa era una joven fenicia hija del rey Agénor, quien amaba a su hija ante cualquier cosa. Los hechos sucedieron en la plaza del castillo, y Europa era precisamente una princesa. Su belleza atrajo la mirada lasciva de Zeus, quien estaba dispuesto a poseer a la mujer que le gustaba, fuera cual fuera el costo. Fue así como ideó una estratagema para hacerse con Europa sin tener que violarla, llegando a la conclusión de que la mejor forma de tenerla entre sus brazos era secuestrándola. La manada quiere acostarse con la muchacha. Entonces la seducen y en efecto se la llevan. Le ofrecen acompañarla.
Seguimos. De esta forma, el padre y juez de todos los dioses observó que la joven pasaba horas y horas divirtiéndose junto a las reses que eran propiedad de su padre. La mujer estaba en la fiesta que se celebraba en la plaza durante los Sanfermines. Cierto día, Zeus decidió metamorfosearse en un hermoso toro para llevar a cabo su plan. Fue así como la hija de Agenor quedó embelesada con la perfección del animal, con lo que se acercó a él y comenzó a acariciarlo. Habiendo atraído a la mujer, la manada dice que ella literalmente flipa con ellos, se ríe con sus bromas, accede a que la acompañen. Luego, viéndose más atraída aún, montó sobre su cuerpo. Zeus, aprovechando la gran ocasión, corrió hacia las aguas, aún bajo su forma animal, y nadó hasta la tierra más cercana del mundo griego. Aprovechando que la muchacha accede, la manada se la llevan, atravesando las calles, llegando a un sitio del mundo griego, el Hotel Europa, y luego pasando a otra orilla, un lugar cercano, donde ella se está besando con uno de los integrantes de la banda. Entran en el portal sin violencia, al igual que el toro no dañó físicamente a Europa. Y es en ese punto donde se juega lo más dramático del caso. Partiendo de la premisa de que la denunciante de verdad fuera conducida en contra de su voluntad a una situación que ella no quería en modo alguno, y que para ella fue totalmente desagradable, desasosegante y traumático. ¿Por qué sucedió eso tan absolutamente extraño e inusual, de que la joven cayera en un estupor, por el que actuó con pasividad y sometimiento ante la manada? En muchos otros casos, las denunciantes sí pelean. Se producen lesiones físicas, se producen altercados, aun si después la violación llega a producirse en su totalidad. Uno podría decir que la joven del caso actual tomó una decisión sensata, porque a saber qué podría haberle sucedido si luchaba físicamente. Dicho esto, y siendo muy fríos, y sin poner en duda el relato de la denunciante, también se podría pensar que bastaba con que tratara de mostrarse incómoda, sufriendo o forcejeando en algún momento, cualquier cosa que no fuera estupor, para que eso quedara grabado, y entonces la denunciante habría tenido el juicio en su mano. El procedimiento judicial lo habría ganado. Sin embargo, no ocurrió así. ¿Por qué? Por un único motivo, como siempre ocurre, por un mito. Zeus, aprovechando la gran ocasión, corrió hacia las aguas, aún bajo su forma animal, y nadó hasta la tierra más cercana del mundo griego, ante el estupor de su involuntaria jineta. Al llegar a Creta, Zeus recuperó su esplendorosa forma, y Europa quedó obnubilada ante su raptor, accediendo a intimar con el dios. Estupor, obnubilación, pasividad, sometimiento que se confunde con autorización. Exactamente el mismo estado que describió la denunciante que sintió. ¿Y qué resultó de eso? Fue de esta forma como Europa se convirtió en la primera reina de la isla de Creta. Y en reina se convirtió la denunciante. Una reina que centra en sí la atención de toda una sociedad y por la que los ejércitos de manifestantes, de políticos, salen a las calles, a los medios de comunicación, tratando de proteger ante quienes osan atacarla. Ahora, ¿ella decidió todo eso? No, en absoluto. Es un reinado falso, podrido por dentro, volátil, arbitrario, instalado por motivos totalmente inconscientes, abocado a derrumbarse,
simplemente porque otro lo puso ahí. Y como otro lo puso ahí, otro puede decidir que se derrumbe. No se pudo condenar a la manada de violación, porque el mito estaba explícitamente diseñado para que quedara inscripto que Zeus, bajo la forma del toro, no había violado a Europa. Por eso, pasara lo que pasara, en la realidad se plasmaron todos los obstáculos que impidieron una condena por violación. Cierto, a la denunciante la tomaron de objeto. El error está en pensar que lo que la tomó de objeto fueron los animalillos de turno. La tomó por objeto un mito que controla todas las piezas del tablero, moviendo a la denunciante, a las manadas, a los ejércitos, a los jueces, a los políticos, a los medios de comunicación, a la sociedad entera, que con cabeza baja siguen el papel que se les asignó al pie de la letra. Ese cumplimiento del mito es tan exacto que incluso en los detalles más sutiles, inesperados y escalofriantes está en juego. ¿Cómo se describe al animal del mito? Un hermoso toro blanco como la nieve, al que Europa le puso una guirnalda en el cuello. Adivinen cuál era la imagen de la manada el día de los hechos. Ya la conocen desde antes por conocer el mito. Solamente hace falta reconocer el mito en esa realidad. Y aún más sorprendente, el toro en el mito era representante de Zeus. La enseñanza originaria nos enseña a escuchar a la realidad en sus sonidos más basales, los cuales suelen encontrarse en los nombres en juego. Escuchemos. José Ángel Martínez, Jesús Escudero Domínguez, Jesús Cabezuelo, Manuel Guerrero, Ángel Bosa, Z, S, E, U, UE, EZ, EZ, ESU, ZUE. Una procesión de mismas letras que son las que están en Zeus, formando un perfecto y determinante anagrama entre todos los nombres en juego. Mito, mito, mito. Sonidos que danzan, que piden a gritos ser escuchados. Y en lo real, ¿habría ocurrido algo alrededor de las fechas del caso, en verano de 2016, que hiciera mirar a toda la sociedad al mito de Europa? Sí, señores. Nada más y nada menos, de manera escalofriante y confirmatoria, la final de la Eurocopa. Real, imaginario y simbólico anudados para sustentar una realidad, solo que esa realidad es la que otro eligió, mientras el resto de personajes de la historia siguen el guión como rebaño. Por eso tenemos totalmente claro que la solución no pasa por tratar de matar al toro, tratar de matar a la manada. Todo eso sería puramente tribal, igual que se hace, por cierto, con la tauromaquia. Tratar de matar ritualmente a lo que representa al padre en el continente europeo. Literalmente, según el mito. Los efectos que eso tiene sobre la vida cotidiana son enormes. Y para tratarlo necesitamos hablar estos temas en persona, desde el espacio adecuado. Lo que sí es posible decir es que, si un mito te atrapa, la solución no es tratar de eliminar el mito, sencillamente porque no se puede. Lo que sí es posible es cambiar de mito, a un mito que te permita decidir y plasmar la realidad que tú quieras, que integre los demás mitos menores, que los abarque, que los trascienda, para que así también tu realidad trascienda lo que pensabas que eran tus límites. Tu realidad te está enviando un mensaje, y no es más que el mensaje que recibe de tu interior, solo que ese mensaje no lo pusiste tú. Vaciando ese mensaje y decidiendo un mensaje propio, generas una realidad distinta. Esa comunicación multidireccional entre tú y tu realidad necesita un puente, un traductor, que te permita traducir tu mensaje a realidad
y lo que te comunica tu realidad a un lenguaje manejable para ti. Ese traductor es un método de 11 pasos. Y en traducción vital lo aprendes a aplicar en tu vida. Cambiar de mito es urgente. Quien no cambie de mito queda en manos de la manada. Y quien cambia de mito, entonces puede subirse a la loma del toro y llegar a donde ninguna manada puede llegar. Al monte de los dioses.